Uno. Shalom para todos, el Todopoderoso Dios los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza de día de reposo, una más. El capítulo 13 de Deuteronomio es el que tenemos pendiente para hoy. Que el Todopoderoso nos dé sabiduría y espero que estén atentos. Estos son, recordemos, estudios verso a verso, así que vamos desglosando en lo posible para entender cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial, qué es lo que ha dicho, qué es lo que nos ha ordenado, cuál es su instrucción. Y esto es parte de una lista de capítulos que pueden encontrar en nuestro canal, en este caso Deuteronomio verso a verso. Así que sin más introducción, vamos al capítulo 13 y empecemos. Dice el capítulo 13, versículo 1 del libro de Deuteronomio: Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, si se cumple la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. Porque Yahweh, tu Dios, te está probando para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor tu Dios andarás, a Él temerás, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, y a Él servirás, y a Él seguirás. Amén. Bueno, ¿de qué trata este capítulo? Pareciera que se trata principalmente de soñadores, de adivinos, de, de asuntos relacionados con, digamos, otras voces, pero aquí lo que está hablando puntualmente es, el Señor te prueba el corazón. Digamos que ese es donde quiero que veamos esta perspectiva de este texto. El Señor probando el corazón. ¿Cómo nos prueba el corazón? De acuerdo a este pasaje, haciendo o poniendo en nuestro camino situaciones que nos hagan tomar decisiones. ¿Dónde vemos pasajes similares? Bueno, primero voy a explicar. Aquí dice, cuando una persona te diga, pongamos una señal. Si esta señal se cumple, es porque tal Dios lo hizo, así que vamos y sirvámosle. Si esa señal se cumple, dice el texto, no lo escuches ni le sigas, porque el Señor lo ha permitido a fin de probarte. En otras palabras, es probable, es posible que se dieran situaciones que hicieran a una persona pensar, vaya que hay dioses y tienen sus poderes y tienen sus maneras, voy a escucharlos, voy a seguirlos. ¿Por qué? Porque hay señales de por medio, que es lo que menciona acá. De lo cual dice, el Señor hace que esas señales puedan, digamos que, lograrse. ¿A fin de qué? ¿Cuál es la razón de esto? Probarnos el corazón. Y ahora sí, en otras palabras, podría yo considerar, no sé, en este presente a las creencias actuales, podría considerar yo, por ejemplo, la santería, el, no sé, la adoración a los ángeles y cosas de estas de las cuales hay gente pues que cree en esos asuntos y no solamente los cree, sino hay todo un sistema de culto en base a eso y puede colocar situaciones donde, oiga, pareciera que sí responden, ¿no? Entonces tal persona va y hace, no sé, una oración particular o pone una vela o hace algún tipo de ofrenda a estos santos y se cumple aquello que yo estaba pidiendo. Entonces eso se convierte en mí en un asunto de, de fe y podría yo creer a eso. Así que el texto dice, cuando se cumple esa señal, entiende que el Señor está probando desde el corazón para ver si le vas a amar a Él o no. Entonces, como quien dice, el Señor permite que esas señales que nosotros nos ponen a pensar, ¿será que si hay algo más allá del Señor? Según este texto dice, es el Señor el que lo hace, a fin de que nosotros seamos probados en saber, perdón, sí, en descubrir si hemos de servirle o no. Y ahora sí la pregunta que había hecho fuera de tiempo. ¿Qué otros pasajes nos ponen nos dicen puntualmente esto? Que el Señor nos pone a prueba con situaciones que no creeríamos que Él esté detrás de ellas. ¿Recordamos algún otro? Aquí en Deuteronomio hemos leído otros. ¿Cómo cuál? Podemos ver lo de la medium de La medium Saúl. de Saúl. De Saúl. Sí, Sí.
Ok, bueno, aquí ya me estás poniendo es un ejemplo de una situación parecida a esta, donde hay una consulta. Pero yo pregunto es, ¿hay algún otro texto donde se mencione que el Señor pone a prueba a través de una situación en la cual no creeríamos que es el Señor que está detrás de ella? Claro, esto de Job. Job, ese es un buen ejemplo, sí, ese es un buen ejemplo en historia, donde en el caso de Job que me mencionan acá, Job es puesto en una situación bien difícil y en esa situación sale lo que hay en su corazón, donde finalmente el Señor aprueba lo que hay en el corazón de Job, no solamente lo prueba y lo aprueba, sino que le enseña su grandeza, la grandeza del Señor a Job después de una situación de la cual él dice, tú no me vas a pedir a mí cuentas, Job, sino que yo estoy enseñándote. Bueno, les digo qué pasaje es claro para esto y es que el Señor le dice al pueblo en el desierto, recuerda y reconoce que yo soy quien te puse a prueba en el desierto, haciéndote pasar hambre y sed, a ver si habías de servirme o no. Es una situación de esas como esta. El otro día yo hablaba con alguien y le decía, es curioso cómo observamos la Biblia. Y sin duda hay una manera de entenderlo. Hay una manera, digamos, tradicional de entender las cosas. Pero esa tradición de entender las cosas también es una manera interpretativa entonces de los sucesos bíblicos. Les voy a poner el ejemplo particular en relación a esto. ¿Cómo entender entonces al Señor en nuestras vidas? Y en su opuesto, algo que consideramos que es el que finalmente hace este tipo de cosas, y es la figura de Satanás, ¿cierto? Para nosotros sería muy difícil pensar, porque ¿qué es lo que uno dice? Por ejemplo, si alguien le lleva una, no sé, por poner un ejemplo, una ofrenda a un santo y se le cumple algo a alguien, ¿qué es lo que uno diría? ¿Qué es lo que suele decir la gente en general? Más allá de lo que uno diría, lo que suele decir la gente, ¿qué dicen las voces por ahí? Eso es un demonio. Eso es Satanás que engaña las cosas para que tú creas. Es decir, si pasara algo, ¿no? Tipo sobrenatural que lo haga uno tambalear, ¿qué es lo que generalmente uno oiría o pensaría? Pues esto es una imitación de la luz a fin de cautivar las mentes de los demás. Pero este texto dice, soy yo, dice el Señor, el que, eh, el que permito estas cosas a fin de probar el corazón. Voy a leerlo nuevamente para que lo tengamos ahí presente, tal cual. Dice, cuando se levante profeta o soñador y anuncie prodigios o señales, si se cumple el prodigio que él anunció, diciendo vamos en pos de dioses y sirvámosles, no le darás oído a las palabras del profeta o soñador, porque el Señor está probándote a ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es un asunto que se gesta con un propósito. ¿Cuál es? Probar el corazón del hombre. ¿Quién lo hace? El Señor. Aquí no dice que Él cumple la señal puntualmente, no se menciona así, pero sí dice que es una situación que se da para probar el corazón. En otras palabras, el Señor permite que ciertos prodigios o señales, está hablando de algo sobrenatural, algo que uno dice, venga, esto no lo puedo digerir así, decir, eso es un truco. No, está diciendo cuando pase un prodigio de alguien que se diga hablar en nombre de otros dioses, y si se cumple eso, ¿entiende? Que yo te estoy probando así me vas a servir. Es lo que dice el texto, ¿cierto? Y vuelvo al tema. Nosotros, ¿cómo lo veríamos? Pues bueno, si alguien hace que pase un evento de estos, uno que es lo que dice, pues fue un demonio, un espíritu, el diablo, etc. Y vuelvo y traslado al otro punto, en el desierto. ¿Quién hizo esto en el desierto? ¿Quién les hizo pasar hambre y sed? El texto dice que fue el Señor a fin de probarles. Y ahora vuelvo al punto que les mencioné, porque he estado aquí tratando de poner varias cartas en la mesa a fin de que empecemos a busca tu pareja. ¿Cuál es la otra? Les dije, yo estuve hablando de una persona que mencioné, es curioso cómo nuestra manera interpretativa, cómo concebimos las cosas, pues nos hacen pensar cómo son y nos hacen también obviar que podría haber otro camino. Les voy a poner el ejemplo. Cuando pensamos en la tentación de Yeshua en el desierto, ¿se acuerdan de la tentación de Yeshua? ¿Cómo menciona el pasaje?
y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y en ese texto, ¿qué dice? ¿Qué pasó con Yeshua? ¿Qué tuvo? Hambre. Entonces, ese es el punto. En el texto del Nuevo Testamento, nosotros decimos sin duda, la tentación o la prueba para Yeshua vino por Satanás. Pero nunca hemos oído, yo nunca he escuchado tal cosa como que el pueblo en el desierto fue tentado por Satanás. La pregunta es, en ambos casos, ¿quién probó el corazón de quién? El Señor, ¿cierto? Pero la diferencia es que está en una dice fue el Señor, sin lugar a pensar fue Satanás. No se piensa, nunca se ha mencionado. Pero en el otro, sin lugar a dudas, fue Satanás y no el Señor. Aunque el texto diga, el Espíritu lo llevó para ser probado. ¿A qué punto voy? Que el narrador finalmente nos deja ver su manera de entender los asuntos y los eventos. Hasta el libro de Deuteronomio dice, en general, soy yo el que hago todas estas cosas, para que tú sepas que no hay Dios fuera de mí. Lo dice un texto de Deuteronomio. Soy yo, el Señor, el que hago esto. Cuando entendemos eso, que el Señor se dispone a mencionar que Él es todo, y hasta el libro de Isaías también dice, soy yo el Señor que pongo la cura y pongo también la enfermedad, soy yo el que hago las tinieblas y hago la luz, soy yo el que hago todo esto y no hay Dios fuera de mí. Y nos damos cuenta que hay un punto a partir de los profetas en adelante, después del exilio, donde se empieza a habituar a hacer una mención acerca de Satanás. No sé si lo hemos sabido o si lo hemos pensado siquiera, pero hasta que empieza el Nuevo Testamento no es común, digamos que adjudicar asuntos a Satanás, ¿cierto? ¿Sí lo habían notado? No es común. En el Antiguo Testamento todo se entiende. El Señor hizo esto. ¿Cómo qué? Les digo eventos. La destrucción del templo. Las guerras. Que vinieran los persas, los babilonios. El Señor lo hizo. De hecho, en los profetas se dice tal cual. Yo, el Señor, hago estas cosas y hago los estragos. Pero a partir del Nuevo Testamento ya no se ve desde esa óptica y empieza a haber algo que se llama una dualidad. Aquí solamente dejo esto para que meditemos mucho la razón de cómo pensamos hoy en el presente. Resulta que cuando el pueblo sale de Babilonia, en Babilonia aprenden algo que se conoce como el zoroastrismo. ¿Qué pasa con el zoroastrismo? Es la religión de los babilonios. ¿Qué tiene curiosa el zoroastrismo? ¿Saben qué tiene particular? El zoroastrismo enseña el dualismo, el bien y el mal, desde una óptica de lucha, digamos, el bien y el mal. Y este tipo de enseñanza, pues fue algo aprendido por los judíos, por el pueblo. Y a partir de ahí vemos una nueva interpretación del bien y del mal, tan arraigada que en el Nuevo Testamento, sin duda, todo lo malo se adjudica a Satanás. Ahora, no estoy diciendo que sea falso o algo así, no. Lo que estoy diciendo es cómo cambia la manera de la narrativa. Por ejemplo, el caso típico del libro de Samuel y el libro de Crónicas. ¿Sabe qué tiene interesante? El libro de Samuel se escribe antes del exilio y el libro de Crónicas se escribe después del exilio. Un mismo evento, dos narrativas. ¿Cuál? El de el Señor probando a David acerca del censo. En Samuel, que es previo al exilio, dice, y el Señor probó a David y puso en su corazón censar al pueblo. En el libro de Crónicas, que es después del exilio, dice, y Satanás subió al corazón de David y puso en él censar al pueblo. No es exacto, estoy parafraseando, algo así lo menciona, pero sí es claro que en el libro de Samuel, previo al exilio, lo adjudica el Señor. Libro de Crónicas, previo al exilio, haciendo digamos, una reescritura del libro de Samuel, lo dice, fue Satanás. Entonces, esto que ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero sí muy interesante. ¿Qué pasa? Que hay una nueva manera de interpretar las cosas. No es posible que el Señor permita el mal o que Él lo haga. Entonces, sin duda tiene que haber un tercero, un segundo, digamos, Satanás. Y vemos el libro de Job, por ejemplo, donde, ¿cómo entender la vida de Job? Donde toda la historia es un discurso entre él y el Señor, pero la interpretación post-Babilonia tiene que estar Satanás ahí al principio.
donde Satanás inicia el caos. Dicho esto, es muy interesante porque vemos cómo la Escritura nos deja ver inclusive esta cosmovisión de la gente en diferentes épocas para interpretar diferentes asuntos. Pero aún hay algo más interesante aún. Es que Yeshua nunca lo niega. De hecho, se apalanca en la interpretación humana o en la interpretación de los hombres para expresar su mensaje. Les voy a poner entonces ahí otro tercer ejemplo y con eso cerramos para avanzar. El Nuevo Testamento habla constantemente en el libro de Juan que mediante los hechos de Yeshua, ¿cierto? Con su obra, dice ahí en diferentes casos, en diferentes apartados de Juan, en tres en particular, menciona que eso es a fin de juzgar al príncipe de este mundo y al fin de tumbarlo y al fin de quitarle el poder. Generalmente ese texto se adjudica, no lo dice el Nuevo Testamento, pero el cristianismo en general, dice que ese príncipe del mundo es Satanás. Sin embargo, Yeshua dice acerca de los líderes de la nación que son hijos de su padre el diablo y que son un nido de víboras. Entonces, en la contextualización de cómo se ven esos eventos, pareciera sugerir que el príncipe de ese mundo es el sistema sacerdotal que ha sido corrompido, que ha sido juzgado, que ha sido hallado falto y que ha sido quitado. De hecho, es destruido el templo. Pero en la tradición se dice, está hablándose de Satanás, aunque hoy en día vemos, en ese orden de ideas, seguiríamos viendo a Satanás, digamos, gobernando a sus anchas. Y es difícil, porque el Nuevo Testamento nos hace, digamos, Yeshua no cuestionar, ni cambiar, ni hablar diferente, sino apalancarse en todas las maneras de pensamiento de las personas para hablar su mensaje. Entonces se incrusta el pensamiento de lo malo que le pueda pasar a una persona definitivamente tiene que ser Satanás, lo bueno definitivamente tiene que ser el Señor. Pero entonces, ya cerrando estas cartas, les digo, finalmente, de acuerdo a la Torá, es el Señor que permite todas las cosas. Así que cuando alguien quiera ser engañado, entienda que más allá de que si es un ángel, un espíritu, si es Satanás, lo que sea, entienda una cosa, que es el Señor probando su corazón para ver si ha de servirle o no, si ha de amarle o no con todo su corazón y con toda su alma, o si va a abandonar el camino, si dejará de seguirle o no. Entonces, el libro de Deuteronomio no se pone a intentar, digamos, siquiera persuadirnos de que haya una tercera funcionario ahí en la mitad, sino simplemente nos lo pone así. Si alguien intenta engañarte y va con poder y hace que eso sea posible, entiende que el Señor te está probando a ti para saber qué es lo que hay en tu corazón. Entonces aquí surge una pregunta que es válida y es, ¿probar y tentar es lo mismo? Que de hecho creo que no solamente la hacemos hoy, sino en la misma Biblia se presenta como una necesidad de separar los términos. Probar y tentar. Vamos a tratar de resolverlo rápidamente. ¿Qué es probar? Probar es la necesidad de someter, hablando de personas, someter a una persona a una situación que lo lleve a tomar una decisión donde el resultado de esa prueba, digamos, eso es una prueba, condicione pues lo que siga. Es decir, por ejemplo, la muerte de un hijo, eso es algo duro. La muerte de una esposa, de los padres, una guerra, perderlo todo, un incendio, una enfermedad. Son situaciones difíciles, de verdad. Donde uno dice, ¿qué va a pasar después de esto? No sé. No sé si pueda seguir creyendo en Dios, puede decir alguien. No sé si pueda creer en Dios cuando veo que pasa esto. O alguien puede decir, esto solamente me hace más confiar en Dios. Resultado puede ser uno u otro, ¿cierto? Ese es un tipo de prueba. Les pongo otro tipo de prueba. Entras a trabajar, te ofrecen dinero y te dicen, pues los sábados le pagamos el doble. ¿Eso es una prueba o una tentación? Se pone complicado.
definamos entonces tentación, porque si yo puedo señalar las pruebas como un asunto solamente en el caso de una calamidad, donde yo soy probado, digamos, en lo profundo de mi ser, pues lo que pasa es que con las tentaciones tipo el pecado, la inclinación al mal, pues también lo es, porque desde el fondo de mi corazón yo tengo que tomar una decisión en la que tengo que sopesar mi amor por lo que yo digo amar y por algo que me hace ojitos, pero pues no sé si voy a ceder o no. Hasta ahí decimos, pues claro que es un tipo de prueba donde yo tengo que mostrar un resultado. Es decir, ¿he de servir o no al Señor? ¿He de servir o no al Señor? Y un tercero, que siempre lo he mencionado, y es cuando todo está perfecto, óptimamente. Cuando todo está bien, es cuando quizás sea más fácil olvidarse del Señor. Por lo tanto, es otro tipo de prueba, la imperceptible. Cuando tienes mucho dinero, cuando todo marcha bien, y por lo tanto, pues Dios pareciera sobrar, ¿cierto? Entonces, les presento al gatico que está que me hace males aquí atrás. Allá para allá. ¿Ah? Cuénteme. Sí, el libro de Santiago, por eso hablaba de que es una situación de dos conceptos que, si bien parecen muy similares, porque estamos hablando de una prueba, la tentación como tal, el término, ya está enfocado en un asunto de caída. Es decir, la tentación es más como una zancadilla, es como algo que se pone a fin de torcer. Les pongo el ejemplo in situ, donde en la Biblia se expresa. Por ejemplo, y ustedes me tentaron, dice el Señor. ¿Cómo evaluamos el tema de la tentación de un pueblo que tentó al Señor? Lo pusieron a prueba si él iba a hacer o no. Y uno dice, luego tentar y probar no es lo mismo. El punto y la diferencia clara es la intención. La pregunta es, cuando el Señor te prueba, ¿cuál es su intención? Probar nuestro corazón para saber si le somos fieles. La intención de él es como cuando uno es profesor y pone a los muchachos a hacer el test. Yo necesito que ustedes, ni siquiera porque uno de profesor incluso sabe y quién no. Uno necesita que ellos se den cuenta si están avanzando o no. La intención de un profesor, buen profesor, no es que ojalá todos se rajen y pierdan. Eso es una prueba. ¿Qué es la tentación? Bueno, Moisés, que el Señor se manifieste o si no nos devolvemos. Está una intención negativa donde yo pongo o sea, tiento, perdón, la voluntad del Señor a fin de que Él haga lo que yo quiero, o si no, no hay nada. Condicional. Condicionado, ¿cierto? Ese es un ejemplo de cómo se presenta un ejemplo de tentación. Ahora veámoslo viceversa. ¿Podría el Señor tentar a alguien? Entonces es donde decimos, cuando el Señor ha intentado, digamos, hacernos tropezar. Dice un texto de la Torá, de la Escritura, porque yo no quiero la muerte del impío, al contrario, quiero que se convierta, quiero que cambie, ¿no? Por tanto, inclusive al malvado, el Señor no le pone una tentación. Vamos a verlo más ampliamente. Entonces, aquí me decían, el texto de Santiago es súper claro, porque ahí dice, porque cada uno de su corazón, de las inclinaciones, digamos, pecaminosos de su corazón, es tentado, ¿cierto? Cada uno. De tal manera que nadie diga, el Señor me ha tentado, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. En otras palabras, si hay algo que quiere mi caída, si hay algo que busca mi caída. Finalmente, si lo quisiéramos personificar, es el pecado que mora en mí y es, por tanto, personificándolo, Satanás. Es mi opositor, es algo que quiere mi caída. En ese orden de ideas, cuando pensamos en la prueba de la tentación busca la caída de alguien, la prueba busca el avance de alguien. Por lo tanto, el Señor nos prueba a fin, dice aquí, porque el Señor te prueba, así que no darás oído. Es decir, pasa la prueba. No vas a dar oído porque entiende que yo te estoy probando a fin de que me vas a servirme o no. Pero el que busca la tentación es, el que hace la tentación es a fin de que quedes preso de tu pecado y de tu iniquidad, ¿no? Entonces, dicho esto en una manera concluyente, sí, la tentación
y la prueba son cosas diferentes, aunque en esencia son muy parecidas, porque no se distinguen hasta que no entiendes el propósito de cada una. Cuando buscan tu caída, sin duda entiendes una tentación. Algo constante que busca tu caída entiende que eres tentado, por lo tanto la Escritura te dice, huye, huye, huye de la tentación, evítala, porque tu corazón, es que la tentación está aquí adentro, ¿no? Y alguien dice, bueno, es que la tentación viene afuera. Sí, pero no. O sea, claro, son eventos que se presentan exteriormente, pero sacan lo que hay en mi corazón y eso que viene de afuera quiere mi caída. Créame que si usted está en una situación de, no sé, de corrupción, el hermano, el amigo que vino a presentarle la corrupción, él no quiere que usted, a ver, va a probarlo a ver si es buen cristiano. No, él quiere que usted caiga y ojalá se lleve una buena tajada de ese dinero. Busca tu caída. Pero busca la debilidad. sí, la tentación se basa en las debilidades de uno a fin de que uno quede preso de ellas. La prueba es reconocer mi debilidad a fin de apalancarme en la voz del Señor para avanzar y superarlo. Es muy diferente. Es decir, el Señor sabe que yo soy débil en miles de asuntos. Por lo tanto, incluso en mi tentación, en mis situaciones, créanme, también es una prueba por tanto del Señor. Solamente que el punto aquí, como menciono, es si el Señor me está tentando, que es como lo que uno quiere entender. ¿Quién me puso esta tentación? El texto te dice claramente, pues, ¿cómo lo quieres ver? Si lo ponemos desde una óptica, simplemente entiende que el Señor es soberano y si te ofrecieron ese cheque torcido, pues el Señor lo permitió. En esa esencia, no es que Él puso la tentación, pero Él lo permitió para ver lo que hay en tu corazón. Él pudo haber dicho, oh, no, no me le pase ese cheque a ese que es mi hijo, pero lo permite. Pero desde otra óptica entiende, eres tú mismo, es tu inclinación, es tu deseo, es tu codicia, es tu pornografía, es tu adulterio, son tus cosas, no le eches la culpa al Señor. No diga, ay, no diga a alguien, el Señor me ha traído esta mujer a ver si yo caigo o no. No. Entiende bien que es tu inclinación al mal la que te hace ceder ante eso. Pero entiende también que es una prueba. En otras palabras, pues sí, en efecto. El Señor no pone la zancadilla, pero Él sí pone la prueba. Por eso digo que es un poquito, inclusive se convierte en algo que depende cómo lo digas, cómo lo veas. En otras partes vemos la firmeza del corazón de cada persona donde lo tiene. Claro, por eso digo, es curioso, porque sí es un poquito de óptica. ¿Cómo vemos la tentación de Yeshua? ¿Lo probó el Señor o Satanás? Bueno, lo probó el Señor, pero lo tentó Satanás. ¿Quién tentó al pueblo en el desierto? Diríamos lo mismo, sin lugar sin pensar que estábamos equivocándonos. Lo probó el Señor, pero los tentó Satanás. Sin embargo, nunca se menciona en los textos. Por eso ese tercero y esa personificación es muy curiosa, que parece surgir desde una comprensión, digamos, moderna, desde el texto bíblico, no de esta época, sino, o tardía en el texto bíblico, de, de finalmente yo no puedo pensar que el Señor quiera mi caída. Entonces es necesidad de entender que hay un opositor, que hay un adversario. ¿Cómo le llamas? El pecado, la muerte, Satanás. Y surge esta personificación del mal, que como bien les mencioné, si hacemos un rastreo, sí podríamos entender que sí tiene su conexión con Babilonia, porque allí se creía así. Y justamente después de Babilonia el pueblo empieza a creer así. Y no, de hecho es una herramienta retórica muy interesante porque funciona para entender los principios bíblicos. Por eso, a mi modo de pensar, la misma Biblia no los cambia, no los condena. De hecho, se apalanca en eso para entender muchas cosas. Pero si fuéramos como los saduceos, diríamos, eso no tiene lugar en la Biblia. Porque en la Torah no se menciona nada siquiera parecido a eso. Así que, sin darle más vueltas, porque creo que no he pasado el cuarto verso, el Señor nos prueba en miles de situaciones, incluyendo aquellas que no pensamos, ¿no? ¿Cómo el Señor va a hacer eso? El otro día, charlando así bien a gusto con la inteligencia artificial, yo le mencioné, ¿no? Así como cuando el Señor destruyó el templo, intentó corregirme diciendo, no, el Señor no hizo eso. No, lo hizo el Señor. Porque las profecías dicen, yo haré esto, yo haré esto. Entonces, claro, la IA incluso, con su manera en que digamos, que intenta exponer, generalmente es en base a la opinión pública en general. Pero desde la misma escritura, pues el Señor es el que ha enviado todas sus profecías de bien y de mal
Yo pongo la bendición y la maldición. Yo hago todo esto, dice el Señor. Entonces, para, para, para no dar más vueltas, una vez más, tenemos que abrir nuestra mente y entender que todo lo que nos pasa en la vida, todo, oiga, todo, lo más duro, lo más hostil, lo más difícil, es sin duda el Señor probándonos. ¿A fin de que me vas a servir o no? Como dijiste que me servirías. ¿Me vas a servir o no? Como tú dijiste. Entonces, no darás oído a las palabras de los engañadores, porque Yahweh te está probando a fin de saber si le amas con todo tu corazón y toda tu alma. Así que en pos del Señor tu Dios andarás y a Él temerás y guardarás sus mandamientos y escucharás su voz y a Él servirás y a Él seguirás. Aquí yéndome a otro punto, no de lo que estábamos hablando, nos pone a pensar lo difícil que era, en ese orden de ideas, pensar acerca de Yeshua en su momento. Porque incluso la Torah dice, si aquel profeta que viene a ti cumple sus señales, entiende que puedo estar yo permitiéndolo, saber si te vas a torcer o no. Entonces un hombre entendido de la palabra, viendo a Yeshua con todas sus señales, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Eres tú, Señor, probándome a ver si creo en Él o no, si me desvío o no? ¿Cómo hago para saber si eres tú? Porque lo que dice Yeshua finalmente es, si no me creen a mis palabras, crean a mis obras, a mis señales, a mis prodigios. ¿Cómo saber si Yeshua estaba desviando el corazón del pueblo o no? Pues se resuelve muy fácil. Aquí dice, cuando ellos te lleven a adorar otros dioses, ¿cuándo? Siquiera de alguna manera se insinúa que Yeshua haya pretendido cambiar la fe del pueblo hacia algo diferente al Señor. De ninguna manera, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo su trabajo fue a fin de una cosa. No desvíen su mirada de lo que oyeron desde el principio. No olviden sus oídos, no olviden su camino, no olviden su historia y regresen y conviértanse y apártense. Por tanto, sus señales no buscaban apartarnos del Señor, al contrario, era reconozcan a Dios, a su Dios, a mi Dios, en las obras que yo hago, dijo Yeshua. Así que no sirve para justificar que quizás es que era difícil seguir a Yeshua porque el Señor dijo que los probaría, pero entiende bien que el pasaje habla de algo que te aparte de Dios. Y no hay ser, en eso últimamente he reflexionado mucho, con mucha evidencia, no hay nadie más grande en la historia del mundo que haya intentado con toda su enseñanza acercarnos a Dios tanto como lo ha hecho Yeshua. Es que no existe, ni siquiera Moisés. Porque si hablásemos solo de Moisés y sacamos a Yeshua de la ecuación, pues solamente lo conoció un pueblo muy pequeño llamado Israel en su entonces. Muy pequeño. De hecho, se habría extinguido. Porque Yeshua es la promesa finalmente. Y es gracias a esa promesa que el pueblo revive incontablemente en las veces que ha pasado. Es por Yeshua. Y no hay, por tanto, alguien en la historia de la humanidad, nadie, que haya puesto la mirada de todo el mundo en el Padre de Gloria como Yeshua. Por tanto, si esa no es una señal, entonces ¿cuál? Si esa no es una señal de que Él es el Hijo de Dios o de que es el profeta prometido, que es el Mesías, entonces ¿cuál? Porque sin duda, a partir de su venida, todos los ojos del mundo, de todo el mundo, están puestos allá, en el Dios de Israel, de judíos, cristianos, musulmanes incluso. No hay un ser que haya tenido tanto impacto en el conocimiento del Dios verdadero como lo ha tenido Yeshua, independientemente y a pesar de todas las malas movidas humanas, de todos los errores, de todas nuestras divisiones, a pesar de todos los montajes, de todo el poder que se maneja detrás de esto y las intenciones humanas, a pesar de eso, como dice el apóstol, incluso por ganancia deshonesta, a pesar de todo el evangelio sigue siendo predicado. Y eso es algo que nos alcanza en el nombre de Yeshua. Es algo que es maravilloso reconocerlo, verlo y entenderlo, decir, tremendo. El Mesías sigue hoy siendo una señal
que no puedes negar. Demuéstrame que Él existió. Pues es que estamos hablando de Él hoy, no como un mito, sino como un asunto de, ¿si escuchaste lo que Él dijo? Entonces, sin duda nos ha traído hacia el Padre y por tanto decimos, no es una prueba de error. Al contrario, diríamos, sí nos probó el Señor en decir, ¿por qué no le queriste entonces? Si hablaba en mi nombre, si viste las señales, entonces ¿por qué no lo creíste? Y en eso también entendemos que la prueba aquí sería invertida. Así que, versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor nuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto, te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Dios te mandó que anduvieras. Y así quitarás el mal en medio de ti. Y así quitarás el mal en medio de ti. Esto tenía una consecuencia muy grave. Una persona que intentara, un amigo, un vecino que te dice, que intentara robarte el corazón del Señor. Descubierto, tenía pena capital. ¿Por qué? Porque intentó apartarte del camino. Aquí podemos recordar algo parecido y es Yeshua diciendo, cualquiera que estorbe el camino de estos pequeños que se acercan a mí, mejor le fuera atarse una piedra de molino y tirarse al mar. Está diciendo, mereces la muerte de un falso profeta. ¿A quién? Al que intente apartar a uno de estos que se están acercando a mí. En otras palabras, cualquiera que intente apartar del camino del Señor a cualquiera, es el equivalente de cualquiera que intenta apartar a alguien del camino de Yeshua. Finalmente Yeshua le dice, yo no te voy a matar, pero mejor te fuera. Y es algo muy difícil de asimilar. O sea, como quien dice, incluso el suicidio te sale mejor. Si tú quieres persuadir a alguien de no seguir al Señor, nuestro Dios. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocieron, de los dioses de los pueblos que están en tus alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano del pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Yahweh tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Tremendo. Es un pecado muy grave. ¿Cuál? El de persuadir a alguien para que no crea o para que se desvíe. Es grave, es muy grave. Y esto pasa mucho. De pronto no vemos la pena capital como algo cercano, entonces pareciera no tener mayor problema. Pero sin duda hay gente con una capacidad persuasiva muy grande en las comunidades, en las iglesias, en las lugares con los que compartimos. Muchas veces surge eventualmente uno que otro eh, falso profeta, apóstata, que intenta persuadirnos de desviarnos de la fe. Y ante eso tú no le vas a matar, tranquilo. Aquí estamos hablando de un evento de juicio, un juicio que se hacía en Israel con todas las leyes de juicio de Israel. Aquí dice, le matarás tú primero. Entonces alguien pensará, si alguien me viene a decir que vamos a servirle a Buda, entonces voy a matarlo porque la Biblia dice, no, no, no. En un sistema de juicio de Israel habría sucedido esto. Tú lo denuncias, se coloca a esa persona en un paderón de apedreamiento y el primero en lanzar la piedra serías tú. Es lo que pasaría así. Sin embargo, el juicio es público y con otros que también participarían de eso. Pero como no es el caso y como no estamos en ello, nos toca entender una cosa. Con una persona que intenta persuadirte para alejarte del Señor, no deberías tener una relación de escucha, quizás una de habla, donde tú intentas persuadirlo a él más bien a fin de que venga la verdad. Pero si es una persona de verdad difícil o que no vale la pena, no avanza,
pues no lo tengas entre tus opciones para llevar una relación o una conversación. No es sano. Tarde que temprano pueden conversarte. Yo he escuchado de personas que habiendo creído en Yeshua, después de haber sido persuadidos por cierto tipo de judaísmo, ya no creen en Yeshua. Y conociendo a Yeshua, los vi con mucho amor hacia él. Y ahora piensan erradamente que Yeshua es simplemente un profeta o alguien de menor estima. Y es algo que duele pensar que, pero cómo fuiste a hacer eso? ¿Sabes por qué? Porque no te diste cuenta del falso profeta y valoraste más aquel pensamiento del falso profeta que lo que la misma escritura dice. Porque he oído personas intentar eh, menospreciar lo que el mismo texto dice. No, pero es que la escritura dice esto, sí, pero es que quizás no le dice así. No, pero es que ¿y este texto entonces qué? Entonces buscan de una u otra manera, no necesariamente porque lo hayan pensado así, sino porque lo escucharon de alguien más, por un comentario de alguien más. Y se resisten ahora al mismo texto bíblico muchas veces a fin de mantener un mensaje de engaño. Dos cosas. Primero, si te ha pasado, vuelve a las escrituras y descubre a tu Señor porque está ahí. No te dejes engañar nuevamente o no mantengas el error. Y segundo, si te están hablando de un camino alterno, páusalo, quítalo. No te permitas eso. Entiende que el Señor te está probando a fin de que, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el camino que vas a tomar? Es importante que nosotros aprendamos a discernir, porque ante palabras humanas, créame, la Biblia es un mito lo más de lindo, es un mito maravilloso. Y no solamente para el que la ve como un mito, sino para el que no lo ve como un mito, pero se aprovecha de la persuasión de las palabras para hacerte pensar mal. Y por tanto, perder la fe que se te ha sido encomendada como algo muy valioso, de tal valor que es imposible agradar al Señor fuera de ese camino. Por tanto, si tú crees que agradas al Señor, habiéndote desviado, dejando de seguir aquello que el Señor te dijo, sígueme, como bien dijo mi cuñado esta mañana en la enseñanza, pilas que no basta que estés dejando de seguir aquello bueno que debías seguir y estés engañado en tu propia mente de que sí estás siguiendo al Señor. Y no ahí estés entonces siguiendo otros dioses, otros ídolos, otros pensamientos, otros dogmas, apóstatas, por tanto, y de falsa enseñanza. Así que cuidémonos de las palabrerías. ¿Qué hace falta para no caer en esto? Dos cosas, humildad. La humildad no decir, no, es que ahora sí soy humilde porque ahora sí veo el error bíblico grande que tenía, no. Humildad de darte cuenta que no todo conocimiento nuevo es verdadero. Humildad para leer el libro nuevamente, una y otras veces cuantas sea necesario, y decir, me he podido equivocar. Humildad. Pero también revelación del Espíritu, porque sin eso, la verdad es que los caminos se vuelven muy difíciles. No vas a diferenciar una cosa de la otra. Saben igual, no saben parecido. No vas a poder diferenciar un agua contaminada y una limpia, te vas a ver lo mismo. Revelación del Espíritu. ¿Y cómo puedes tener revelación del Espíritu? Pues teniendo una relación con Él. Si tu relación es mayormente con un comentario, con una creencia, con una filosofía, con una manera de pensamiento, más que con el espíritu de la Escritura, pues y pilas, te puedes estar torciendo. Recuerda, el texto dice, inclusive eso puede tener mucho sentido, inclusive las señales que te digan van a pasar. Y entiende y razona, ¿eres tu Señor que me está probando? Y date cuenta qué resultado estás dando y corrige. Por eso es grave esto, por eso es que es tan grave. Si oyes que se dice alguna de las ciudades que el Señor te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ustedes no conocieron, tú inquirirás
y buscarás y preguntarás con diligencia si pareciere verdad cosa cierta, ¿qué tal abominación se hizo en medio de ti? Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. También matarás sus ganados a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de la plaza. Consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Yahweh. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre y nunca más será edificado. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Yahweh aparte del ardor de su ira, y tenga misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedezcas a la voz de Yahweh, tu Dios, guardando todos los mandamientos que te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos del Señor tu Dios. Es muy duro este capítulo, la verdad. Y, y tiene un juicio muy grave para todo lo que intente hacerte extraviar del camino del Señor, y a esto le llama como idolatría. Es idolatría. ¿No lo crees? Es difícil. Bueno, les hago la pregunta, ¿cuál es el Dios verdadero? Yahweh, Yahvé, Jehová, el Dios de los judíos, de los cristianos, de los bautistas, de los adventistas, ¿cuál? Porque la verdad es que pinta muy diferente en cada conversación. O no, ni siquiera tanto, pero sí lo suficiente como para decir, no sé, no sé, me siento perdido, ¿cierto? Nos podemos sentir muchas veces frustrados porque nuestro Dios parece ser el mismo, pero tan diverso que no sé si esa diversidad a la que yo he accedido sea mi Dios. ¿Cómo sabes, cómo reconoces si el Dios al que sigues es el Dios de la Biblia, el verdadero, o una ilusión y por tanto idolatría? No es tan difícil como pareciera. ¿Qué dice ese Dios? ¿Qué dice? ¿Sabes qué dice siquiera? Si sabes qué dice, y eso que Él dice es conforme a las Escrituras, no importa si le llamas Jehová, Yahweh, Yahvé, Hashem, el Eterno, Cristo, Jesús, no pasa nada. Eso no importa. Lo único que debes saber con toda seguridad es que es el Dios de nuestro pueblo y es el Dios que debes seguir y es el Dios de la Biblia y es el Dios verdadero. Pero si tú conoces el nombre perfecto y el santo, del bendito, el impronunciable y lo conoces por revelación, me conozco el nombre de él, lo pronuncias a cabalidad como lo escuchó Moisés allá en la zarza, pero no conoces su palabra y lo que conoces es otra cosa diferente, te digo con toda seguridad y con todo mi amor, no estás sirviendo al Dios de la zarza. Puedes saber cómo, puedes hablarlo muy bonito en hebreo, pero no tiene ningún sentido ni ningún propósito, porque has puesto tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Así que, ¿cómo saber si mi Dios es el Dios de la Escritura? Pues, ¿qué ha dicho? Y razona entonces, reflexiona en torno a eso. ¿Yeshua habló conforme a las Escrituras o se desvió de ellas? Porque si habló conforme a ellas, es el Dios de las Escrituras. Si hubiese dado un mensaje diferente, realmente diferente, ajeno a las Escrituras, ten por cierto, un falso profeta habría sido enseñándote a un Dios diferente. Así que si alguien te enseña diferente en las Escrituras, aunque pareciera y aunque se apalanque en ellas, pero si está diferente a eso, aprende lo que tengas que aprender, haz el alto en el camino y descubre al Dios de la Biblia. Porque entiende, otra vez dice, entiende que el Señor te prueba todo el tiempo. Así que es un mensaje duro, me parece, si lo pensamos. Pero también es hermoso pensar lo que dice el mismo texto de Deuteronomio. Para que sepas que yo no estoy, este mensaje, esta fe, este camino no está al otro lado del mundo, ni encima de los cielos, ni abajo de la tierra, sino que como dice en Hechos, creo que es en Hechos, para que sepas que lo he puesto ahí en tu corazón, ahí, para que accedas a Él, en tu boca y en tu corazón, para que creas, para que confieses que Yeshua es el Señor. Lo he puesto ahí en tu boca y en tu corazón. Así que no le echemos más la culpa a nadie, a nuestras creencias, a los que nos enseñaron. ¿Sabe qué? Busquemos el mensaje original, porque dice Yeshua, a vosotros os parece que están las Escrituras.
En otras palabras, está diciendo, ustedes no saben dónde está la verdad. Yo creo que sí saben dónde está. Están en las Escrituras y ustedes lo saben bien. Y el mensaje es el de siempre. Inclusive esto que les digo. Sométanlo a prueba. Examinemos las Escrituras. Menos comentarios, menos lecturas alternas, más Biblia, más Biblia, más Biblia. En la tarea que estoy, digamos que recientemente, y espero que me dure forever, es que yo me levanto y lo primero que hago es agarro esa Biblia y me pongo a leer. Porque es que no puede ser que nosotros tengamos nuestra mente en mil cosas y pensemos que no nos vamos a desviar del Señor. No, hay que ver hasta que seamos viejitos. Yo quiero que mis hijos me recuerden que lo primero que veían cuando se levantaban era a su papá leyendo una Biblia. Eso es lo que yo quiero que quede en su imagen. Buscar al Señor, primero. No el comentario de un pastor, rabino, profeta, no. Yo necesito leer la Biblia una y otra vez, y cada vez que lo hago, ¿sabe qué pasa? Que es como una renovación del entendimiento, otra vez y otra vez y otra vez, y es por tanto maravilloso, es algo bonito. Así que, independientemente de lo que yo haga o no, es mi invitación para ustedes. Leamos la Biblia, porque ahí está la verdad. Cuidémonos de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas y aprendamos a reconocer. Porque bien dijo el apóstol, muchos falsos profetas vendrán con grandes señales y prodigios, intentando engañar incluso a los que son ya escogidos. Así que ahí está la advertencia de la Torá, de los apóstoles, de Yeshua mismo. No vais a que seamos persuadidos y ni nos demos cuenta hasta que ya la trampa esté cerrada y nuestros pies estén atrapados. Y en esa, ¿sabe qué lo triste de ese tipo de entrampamientos? Que no nos damos cuenta y los aprobamos y los defendemos y nos volvemos entonces los que entrampamos a otros. Que no nos pase eso porque ya conocemos el juicio de la falsa profecía. Familia, que tengan todos una excelente semana. Los esperamos el próximo capítulo. De pronto tengo un mensaje diferente, pero este es así, un poco de coger el árbol a ver si bota el fruto, porque nos persuade con un poquito de intensidad. Que tengan todos una feliz semana y gracias por acompañarnos en este día de Shabbat. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor.
se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech